Dicen que el agua lo borra todo. Pero, puede borrar a un ejército entero. En el año 612, más de 300.000 soldados del poderoso imperio chino cruzaron un río para invadir un reino pequeño, confiados, disciplinados, con la victoria casi asegurada. Pero apenas unos días después, la gran mayoría de ellos desapareció. No en combate directo, no por traición, no por enfermedad. Simplemente, se los tragó el río. Y lo más inquietante es que aún hoy, más de 1000 años después, la historia sigue sin cerrarse del todo. Todo comenzó cuando el emperador Yan de la dinastía Sui, en China, decidió expandir su imperio hacia la península de Corea. Su ambición era desmedida, ya había construido canales colosales, palacios de mármol y había movilizado millones para sus obras. Pero no le bastaba. Quería dominar el reino de Goguryeo, en lo que hoy es Corea del Norte y parte del sur de China. Para ello organizó una campaña militar que, por su escala, parecía imbatible, más de 1 millón de soldados, miles de barcos y animales de carga, catapultas, suministros. Una máquina de guerra monumental que nadie en Asia se atrevía a desafiar. Pero el reino de Goguryeo tenía algo más valioso que ejércitos o recursos: estrategia. El general Eulji Mundeok, figura casi mítica en la historia coreana, comprendió que no podía enfrentar al imperio de frente. Así que eligió otro campo de batalla: la paciencia. Desde el inicio, las tropas chinas encontraron una resistencia inusual. Cada vez que avanzaban, los coreanos retrocedían. Cada ciudad, cada fuerte, parecía evacuado justo antes de su llegada. No había grandes batallas. Solo desgaste. Y los suministros comenzaban a escasear. Durante meses, los soldados marcharon por montañas, cruzaron ríos, soportaron lluvias torrenciales y enfermedades. Lo que iba a ser una invasión rápida se transformó en una caminata interminable, agotadora, confusa. Hasta que finalmente, los chinos lograron acercarse a Pyongyang, la capital de Goguryeo. Fue entonces cuando Eulji Mundeok jugó su carta maestra. Fingió negociar la rendición. Envió mensajes ambiguos, envió emisarios que prometían entregar la ciudad. El emperador Yang cayó en la trampa. Ordenó dividir sus fuerzas y avanzar con una parte del ejército para tomar lo que creía sería una capital ya entregada. Fue un error catastrófico. En el camino de regreso, mientras intentaban reagruparse, el ejército chino se topó con un río llamado Salsu. Hasta ese momento, el Salsu era un afluente más. No parecía representar ningún peligro. Pero los coreanos llevaban semanas preparándose. Habían construido una presa río arriba, ocultándola con ramas y tierra. Cuando los chinos estuvieron justo en medio del cruce, agotados, hambrientos, sin orden, liberaron el agua. La inundación fue brutal. Las fuentes coreanas aseguran que de los más de 300.000 soldados que intentaron cruzar, solo unos 2.000 sobrevivieron. El resto fue arrastrado, ahogado, o simplemente desapareció entre el barro y la corriente. La mayoría ni siquiera tuvo tiempo de luchar. Fue una masacre silenciosa y planeada con precisión quirúrgica. ¿Es posible que un río cause semejante tragedia? Algunos historiadores creen que las cifras están exageradas, que el número real pudo ser menor. Pero incluso tomando la mitad, el impacto es asombroso. Y hay algo más inquietante: casi no se recuperaron cuerpos. La corriente los llevó lejos y en muchos casos, simplemente no quedaron rastros. Por eso algunos dicen que Salsu no fue solo una batalla. Fue una desaparición. El fracaso en Salsu marcó el principio del fin para la dinastía Sui. La humillación fue tal, que el emperador Yang perdió el apoyo de su ejército, de sus ministros y finalmente, de su pueblo. Fue ejecutado años después durante una rebelión interna. Y el reino de Goguryeo sobrevivió por más de medio siglo, convertido en leyenda. La historia de la batalla de Salsu nos recuerda que el poder sin inteligencia es como un río desbordado, imponente, sí, pero fácil de desviar. Y que a veces, los imperios no caen por espadas, sino por subestimar al enemigo. Un general paciente, un terreno bien elegido y un cálculo exacto pueden valer más que cientos de miles de hombres. Si esta historia te dejó pensando, imagina cuántas otras batallas quedaron ocultas bajo el agua de la historia. Déjame tu opinión en los comentarios y, si quieres más relatos como este, suscríbete. Porque en Clave Curiosa, cada día desenterramos una historia que el tiempo casi logra borrar.